A fines del siglo XIX surge la teoría de mente-depósito, donde se considera que la mente humana es semejante a una caja vacía y hay que llenarla de conocimiento. Estos conocimientos son incorporados mediante la memorización. Es así que surge el enfoque tradicional, donde el rol del docente es estrictamente la transmisión de dichos conocimientos. Estos conocimientos son aquellos que son verdades permanentes, que se consideraban verdades permanentes. Y el rol del alumno es un rol pasivo, ellos solamente son receptores de dichos conocimientos. El currículum es estricto, nada se puede modificar de su contenido, la enseñanza es estricta y disciplinar. El recurso fundamental es el libro de texto y la evaluación se realiza mediante la constatación de la memorización de dichos conocimientos. La función de la escuela es formar determinado tipo de hombre y de país. A principios del siglo XX surge el conductismo, que es una teoría psicológica científica, ya que se basa en la perspectiva positivista y empirista de la ciencia, en donde se tiene en cuenta como objeto de estudio a la conducta observable. El conductismo asume una concepción mecanicista y asociacionista del conocimiento, y en cuanto al aprendizaje, se considera que es un cambio de conducta, es decir, cómo un individuo actúa ante una determinada situación. En el conductismo tenemos dos referentes. Uno de ellos es Iván Pavlov, con su teoría del condicionamiento clásico, que se trata de la asociación de un estímulo con una respuesta. Se tiene en cuenta que ante un determinado estímulo con su respuesta natural, se le asocia otro estímulo, que es un estímulo condicionado, para obtener la misma respuesta, pero en este caso sería una respuesta condicionada. En la teoría del condicionamiento clásico, el individuo es el receptor pasivo de estímulos. Y después está la teoría del condicionamiento operante de la mano de Skinner, en donde ante un determinado estímulo se da una determinada respuesta, la cual es reforzada de manera positiva o negativa, haciendo que esta conducta se refuerce o se debilite. Estas teorías conductistas influyen en la educación y surge el enfoque activo-tecnicista, en donde se tiene en cuenta básicamente la conducta observable. En cuanto a la planificación, se tienen en cuenta los objetivos que son actitudinales, procedimentales, y no se tienen en cuenta los procesos mentales que se llevan a cabo para obtener estas respuestas de los sujetos que aprenden. Primeramente se habló de la teoría de aprendizaje denominada mente-depósito. Aquí se ubica el enfoque tradicional. Este enfoque cuenta con ciertas características, como por ejemplo, el docente es considerado el poseedor del saber, es el transmisor de los conocimientos. En cambio, el alumno tiene un rol pasivo, la enseñanza es expositiva, el aprendizaje es memorístico y repetitivo. Pero en el siglo XIX, inicios del XX, surge la teoría conductista, donde algunos referentes importantes son Watson, Skinner y Pavlov. Estos consideraban que el comportamiento humano debía ser moldeado a partir de estímulos. De esta teoría también se desprende el enfoque activo-tecnicistas. Los mismos se centran en la conducta observable. La metáfora básica es el laboratorio, no se tiene en cuenta los procesos internos de los alumnos. Pero ya en el siglo XX nos encontramos con una nueva teoría, el constructivismo, cuyos referentes son Piaget, Ausubel y Vygotsky.
A partir de aquí se introduce la noción de sujeto y construcción del conocimiento. Piaget formula conceptos como los estadios, las estructuras cognitivas, adaptación, asimilación y otros conceptos más. A partir de los estadios podemos conocer las características psicogenéticas de los sujetos para poder trabajar con ciertos contenidos que tengan coherencia con dichas características de estos sujetos en cuestión, ¿no? También nos encontramos con Ausubel, que nos aporta el concepto de aprendizaje significativo. Este tipo de conocimiento, en este tipo de conocimiento, los estudiantes asocian la información nueva con la que poseen, reajustando y reconstruyendo ambas información. El aprendizaje significativo. Para que este sea significativo tiene dos características. Tiene que tener coherencia lógica y significatividad psicológica. Vygotsky también introduce nuevos conceptos como zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo real, andamiaje. Así, de esta teoría constructivista surge el enfoque crítico, cognitivo, sociocultural que hace referencia a una nueva forma de aprender. El enfoque problematizador constituye una propuesta a las limitaciones de los enfoques anteriores. La función de este enfoque es que la educación, o sea, dentro de la educación, lo que va a pasar en ella es que se van a desprender ciertas cuestiones, como por ejemplo, la escuela es la que debe formar sujetos activos, creativos, autónomos, capaces de convivir democráticamente. Se lo denomina problematizador porque asume una perspectiva crítica, reflexiva en relación con el contexto y con los componentes didácticos. Estas teorías mencionadas son teorías psicológicas, biológicas, filosóficas y brindan ciertos elementos para que los enfoques se vayan construyendo. Estas perspectivas lo que hacen es brindar miradas con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que en la práctica pedagógica debemos tener en cuenta los procesos cognitivos de los sujetos de aprendizaje. Esto nos permitirá habilitar en las clases espacios para la construcción de los conocimientos.